A diferencia de las sociedades avanzadas de otras partes del mundo, las grandes civilizaciones de la América antigua eran en su mayoría analfabetas. Aunque los primeros inmigrantes cruzaron desde Asia a Alaska hace por lo menos 30.000 años y el continente estaba poblado hacia el año 7000 a.C., muy pocas sociedades precolombinas nos han dejado crónicas documentales. Lo que sí nos han dejado en América Central y en las regiones andinas de América del Sur son las ruinas majestuosas de sus ciudades y de sus lugares de culto. Solo los mayas nos han dejado algún indicio escrito acerca del uso que se hacía de estas ruinas, pero sus inscripciones y códices continúan permaneciendo en su mayoría sin descifrar. Si alguna vez se logra descifrar sus jeroglíficos, podríamos disponer de crónicas y leyendas de los primeros americanos para situarlas junto a las de la antigua China, Asiria y Egipto. De momento, para conocer algo de las sociedades que existieron antes de que Colón descubriera América en 1492, es decir, las sociedades a las que denominamos precolombinas, debemos contemplar algunos descubrimientos arqueológicos. Las dotes de ingeniería de los incas que construyeron esta fortaleza a las afueras de Cuzco, en Perú, todavía suscitan el asombro incluso de los profanos. Estas piedras gigantescas están unidas sin cemento y algunas de ellas llegan a pesar hasta 30 toneladas. Esta vasija de terracota tal vez fuera utilizada en rituales religiosos por los toltecas de México. Este retrato de un hombre mochica procede de la región costera de lo que hoy es Perú, donde fue realizado hace más de 1000 años. Una de las últimas grandes civilizaciones andinas, la Inca, produjo esta bella vasija poco antes de la conquista española. El estribo o asa, en la parte posterior de este perrito Nazca, realizado en el sur del Perú, es un ingrediente característico de buena parte de la alfarería de América del Sur. Gracias a las pacientes excavaciones en importantes yacimientos arqueológicos, pueden reconocerse ciertos acontecimientos de gran importancia. Casi todos ellos parecen haber tenido lugar en América Central y del Sur. Aquí es donde se han hallado las pruebas más antiguas de plantas domesticadas y de aldeas agrícolas, y también donde casi todos los imperios más importantes llegarían a desarrollarse después. Una de las primeras civilizaciones que conocemos es la Olmeca, que floreció en el Golfo de México hacia el año 1200 a.C. Los olmecas fundaron un estado cuya población ascendía a decenas de millares de personas y que comprendía un clero, un servicio civil y una jerarquía de clases sociales. Los olmecas también eran artesanos muy dotados que realizaban trabajos en piedra, desde cabezas de hachas ceremoniales como estas, que representaban rostros de niños con colmillos de jaguar, hasta unas imágenes colosales de sus dioses. Los olmecas continuaron dominando la zona hasta el advenimiento de Cristo. En los Andes orientales, los primeros grandes templos fueron construidos en cotos hacia el 2000 a.C., pero serían eclipsados por los centros religiosos de culto de Chavín de Huántar a partir del año 1000 a.C. Pero ninguna de estas dos civilizaciones sobrevivió. ¿Quién llevaría esta extraordinaria máscara de arcilla de la desaparecida civilización Teotihuacán de México? ¿Por qué construirían los zapotecas este complejo de plataformas y templos del Monte Albán también en México? Las respuestas no pueden ser más que unas meras conjeturas. Pero la arqueología nos demuestra que ambas culturas florecieron en el Istmo Central entre los años 300 y 700 de nuestra era. Al igual que muchas otras culturas serían eclipsadas por la más brillante de todas las civilizaciones nativas americanas, la maya. Los mayas eran originarios de las selvas húmedas de las tierras bajas tropicales de Guatemala y Belice. En su apogeo, entre el año 300 y 900 de nuestra era, llegaron a controlar Honduras Occidental, Campeche Oriental y el norte de Yucatán. Los mayas. A comienzos de la fase clásica de la civilización maya, alrededor del año 300 de nuestra era, habían surgido unos enormes centros urbanos construidos en piedra en un buen número de lugares, como Tikal, en las tierras bajas de Guatemala. Inmensas plazas de pavimento revocado estaban rodeadas de macizas pirámides escalonadas coronadas por templos e impresionantes construcciones de múltiples plantas. La gran cantidad de mano de obra que debieron utilizar en la construcción de estas ciudades confirman la existencia de una gran población. Para sustentarla,
se desarrollaron complejas técnicas agrícolas con sistemas de campos elevados, especialmente adecuados para el cultivo intenso de la tierra. Esta próspera civilización de la selva húmeda tropical produjo unas elegantes y artísticas creaciones en lo que parece haber sido un entorno poco prometedor. Relieves en piedra, esculturas y jades labrados fueron realizados para registrar los acontecimientos asociados con los gobernantes y los dioses mayas. Los logros intelectuales fueron igualmente impresionantes. Los mayas sobresalieron en la observación y cálculo astronómico y astrológico, inventando un sistema numérico basado en unidades de 20 e incluyendo el concepto de cero. Elaboraron y perfeccionaron el calendario de 52 años, entremezclando el año solar de 365 días con un ciclo ceremonial de 260, y calcularon las fechas a partir del año 3113 a.C. Los mayas estaban obsesionados con la anotación del tiempo y erigieron estelas de piedra tallada y altares para marcar el paso de periodos establecidos, así como para conmemorar importantes acontecimientos como los aniversarios de acceso al poder o la muerte de sus soberanos. Estos monumentos están festoneados de textos jeroglíficos explicativos, pero hasta ahora solo los glifos concernientes a los números, fechas, dioses, nombres geográficos y genealogías han sido descifrados. Otros muchos centenares permanecen sin explicar. Sin que conozcamos las razones, en algún momento del siglo IX de nuestra era, esta vasta y complicada sociedad se hundió repentinamente, dejando lugares como este, en Palenque, totalmente abandonados. Tal vez los mayas fueran exterminados por una enfermedad epidémica, y tal vez hubiera una invasión. Pero sea cual fuere la razón, a partir del año 500 aproximadamente, un segundo foco de civilización americana surgió en las altas cuencas andinas del sur del continente. Primeras civilizaciones de los Andes. Dos centros, Tiwanaku y Huari, dominaron gran parte de los Andes entre los años 600 y 800. Estaban vinculados por una religión común, simbolizada por el dios de la entrada, en la Puerta del Sol, cerca del lago Titicaca, en Bolivia, donde todo cuanto queda de Tiwanaku son estas desoladas ruinas. La vecina civilización de Huari era un poderoso estado militar. En el año 700 dominaba la mitad del moderno Perú. Pero ambas civilizaciones desaparecieron poco después del año 800 por razones que aún permanecen desconocidas. En esta época, la América precolombina contaba con alrededor de 1000 sociedades tribales diferentes que hablaban idiomas distintos y a menudo no relacionados entre sí. Pero prácticamente no conocemos nada sobre ninguna de ellas, aparte de la alfarería, utensilios y ruinas descubiertos. En México, en el siglo XII de nuestra era, entramos en un periodo del que se conocen historias detalladas con nombres, fechas y personalidades, porque a partir de entonces se conservaron inscripciones que posteriormente serían reunidas y analizadas. Bernardino de Sahagún, un misionero franciscano, llegó a México en 1529 a la edad de 30 años. Durante los restantes 60 años de su vida, ayudado por un grupo de aztecas a quienes él mismo había instruido, recopiló 12 volúmenes ilustrados bajo el título de Historia General de las Cosas de Nueva España. Sahagún intentó describir todos los aspectos de las tierras y de los pueblos recientemente descubiertos por España. La historia no era perfecta porque algunas inscripciones habían sido falseadas, ya que cada soberano azteca tendía a reescribir la historia a su propia imagen y semejanza, y otras se habían perdido. No obstante, los aztecas y su imperio
Es la civilización nativa mejor conocida de América. Los aztecas. Entre los siglos VII y X, unas tribus bárbaras invadieron México. Entre estas se encontraban la de los toltecas, que construyeron su capital en Tula. Fundada hacia el año 950 de nuestra era, Tula se convirtió en el centro del estado militar tolteca y en el eje de su red comercial. Parece que en esta época la población reverenciaba a un líder religioso conocido como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Estos monumentos de Chichén Itzá fueron construidos por sus fieles. En el año 987, él y sus seguidores fueron expulsados de Tula por un grupo religioso rival que abogaba por los sacrificios humanos a los dioses en vez de las ofrendas simbólicas de jade, mariposas y serpientes. El derrotado líder y sus partidarios se alejaron de Tula, más allá del lago Texcoco y de los volcanes gemelos, hasta el Golfo de México, donde, según la tradición, zarpó hacia occidente sobre una balsa de serpientes, profetizando que regresaría algún día para recuperar a su pueblo. La civilización tolteca se eclipsó unos 2 siglos después, cuando los chichimecas emigraron desde el norte en sucesivas oleadas y destruyeron el imperio. La misma Tula fue destruida hacia el año 1170, pero una segunda capital, Chichén Itzá, sobrevivió durante otro medio siglo, siendo víctima del abandono definitivo a comienzos del siglo XIII. En 1345, una de las tribus chichimecas, los aztecas, llegó al Valle de México y se estableció en un grupo de islas en los márgenes pantanosos del lago Texcoco, donde construyeron su capital, Tenochtitlán. En menos de un siglo, de un grupo tribal se habían transformado en un estado bien organizado, convirtiéndose en soberanos del valle. Los pueblos conquistados por ellos fueron obligados a pagar fuertes tributos. Y los inventarios realizados por los conquistadores, anotando meticulosamente ropas y armaduras, cestos llenos de maíz y otros productos alimenticios, así como un águila, forman una parte importante de los documentos aztecas que sobreviven. Había además otra forma más importante de tributo. Las continuas guerras proporcionaban cautivos que podían ser sacrificados a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, siempre sedientos de sangre. Decenas de millares de víctimas eran asesinadas cada año arrancándoles en vivo los corazones como ofrenda al sol, a quien los aztecas adoraban. En ocasiones especiales se exigían sacrificios en una escala casi inimaginable. En la consagración de un gran templo nuevo en Tenochtitlán, en el año 1487, se reunieron 2 columnas de víctimas a quienes se ordenó que subieran los peldaños en fila, hacia los sacerdotes que aguardaban en los altares en lo alto del templo. El sacrificio continuó durante 4 días y 4 noches, y si los brazos de los sacerdotes se fatigaban de tanto arrancar corazones, encontraban rápidamente sustitutos. La mayor parte de las fuentes concuerdan en que en esta ocasión 20.000 hombres y mujeres fueron asesinados ritualmente. Algunos de ellos eran esclavos locales, otros prisioneros capturados en las numerosas victoriosas guerras de los aztecas, pero la mayoría eran víctimas aportadas por los príncipes vecinos que habían sido derrotados. Pero el sistema se rompió bajo Moctezuma II, sobrino del anterior emperador, elegido en el año 1503 por el acostumbrado consejo de nobles, generales y sacerdotes. Moctezuma II ganó numerosas batallas al comienzo de su reinado y trajo muchas víctimas para el sacrificio durante los festejos de su coronación. Pero después de esto el comportamiento de Moctezuma se volvió más autocrático e incrementó el tributo que se exigía tanto a sus súbditos como a sus vecinos. La historia de Moctezuma II fue registrada en esta serie de acuarelas publicadas posteriormente en un libro llamado La Historia de las Nuevas Indias. Hubo algunas revueltas contra su poder. Después de 1510 progresó cierta resistencia por parte de los estados vecinos. En el mismo año se avistó un cometa sobre México que los astrólogos interpretaron como una advertencia del regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, desterrado hacía 550 años.
Cuando se multiplicaron los rumores de que unos extranjeros barbudos y de tez pálida habían aparecido en las islas del Golfo, muchos en México anhelaron ser liberados del gobierno arbitrario de Moctezuma. La destrucción de los aztecas. Tan pronto como Cristóbal Colón regresó de su primer viaje en 1493, se establecieron planes para colonizar las islas del Caribe. El primer asentamiento en la isla La Española se estableció en 1493 con el propósito de explotar los metales preciosos de la isla y de servir de base para el comercio con China, puesto que aún se creía que se hallaba en las proximidades. Pero nuevas exploraciones revelaron solo unas cuantas islas más y la tierra firme de un país incivilizado que ciertamente no era Catay. Los colonizadores, abrumados por las enfermedades, pronto agotaron sus primeras y fáciles recogidas de oro, perlas y esclavos, y aunque podían sacar beneficios del cultivo de la caña de azúcar y de la explotación de madera de tinte, este no era el glorioso nuevo mundo que habían esperado. Miraron al sur. El mismo Colón exploró una parte de la costa de América del Sur. Núñez de Balboa desembarcó en Panamá, siendo el primer europeo que vio el Pacífico, pero encontró muy poco oro. Así que la búsqueda prosiguió. En 1519, Hernán Cortés, joven corregidor de La Habana, fue designado jefe de una expedición colonizadora que zarpó con 600 hombres al servicio de Dios y de su Majestad Carlos V para llevar la luz a aquellos que vivían en las tinieblas y también para adquirir las riquezas que la mayor parte de los hombres ambicionan. Cortés desembarcó en Veracruz y aplastó enseguida la oposición de sus habitantes. Las armaduras de los indios, de algodón acolchado, ofrecían muy poca protección contra las espadas de acero, las armas de fuego y las ballestas que esgrimían los invasores a caballo, mientras que las armaduras de acero de los españoles rechazaban la mayoría de las armas de madera y pedernal de los indios. Estos quedaron tan impresionados que se convirtieron en sus aliados. Juntos abandonaron Veracruz para dirigirse a la capital azteca, Tenochtitlán, y mientras marchaban, muchas otras tribus descontentas con la opresión de Moctezuma se unieron a ellos. Cuando alcanzaron el paso entre los dos volcanes que custodian el Valle de México y contemplaron la capital unida a las riberas del lago por calzadas elevadas, Cortés estaba al mando de un poderoso ejército. En la ciudad se habían visto malos presagios que predecían un desastre, y muchos creyeron que los españoles de tez pálida eran Quetzalcóatl y sus partidarios, y así Moctezuma, indeciso, los dejó entrar en la ciudad, donde los colmó de ricos regalos. Cortés procedió a hacer prisionero a Moctezuma. Ahora tenía en sus manos a la ciudad y a su soberano, pero en este momento triunfal fue repentinamente llamado a Cuba. Sin Cortés, los soldados españoles que quedaron en Tenochtitlán fueron presa del pánico y masacraron un buen número de los habitantes locales mientras tomaban parte en un servicio religioso. Esta matanza fue brutal y sangrienta y los aztecas se levantaron contra ellos. Al saberlo, Cortés regresó apresuradamente para reunirse con sus sitiados hombres, pero su situación era caótica. El único hombre que podría haberlos ayudado, Moctezuma, fue asesinado mientras imploraba la paz a sus súbditos. Los españoles realizaron una atrevida fuga antes del alba a través de una de las calzadas que unían Tenochtitlán con las orillas del lago. Pero los aztecas fueron advertidos y las 3/4 partes de los fugitivos, frenados por el peso de su botín, fueron muertos antes de que lograran ponerse a salvo. Sin embargo, Cortés demostró su temple. En vez de abandonar su empresa, planificó una nueva campaña con los supervivientes de sus aliados indios. Primero sometieron a las provincias que rodeaban el Gran Lago, en el que se encontraba la capital. Luego construyeron una pequeña flota a fin de proteger su avance simultáneo por las 3 calzadas que conducían a la ciudad. Los aztecas aún resistieron desesperadamente, pero después de semanas de lucha, agotados por el hambre y las enfermedades, se rindieron en agosto de 1521. Cortés había conquistado todo México, desde el Pacífico al Caribe, una zona más grande que la misma España para su señor, el emperador Carlos V. Ahora le tocaba el turno a Perú. La destrucción de los incas. La más famosa de las civilizaciones de América del Sur, el Imperio Inca, también fue una de las más breves, que tomó forma solo un siglo antes de su destrucción.
En 1438, el inca Pachacuti ascendió al trono y comenzó una serie de conquistas que durante los 20 años siguientes extendió la soberanía de los incas desde el lago Titicaca al lago Junín. Su hijo Topa Inca extendió los límites aún más al norte, hasta Quito, y luego arremetió contra el único estado rival civilizado de Perú, el reino costero de Chimor, conquistándolo en 1476 y ampliando el imperio hacia el sur, incluyendo a una gran parte del Chile de nuestros días. En 40 años se había creado un imperio que se extendía más de 3.200 kilómetros a lo largo de los Andes y que incluía la costa del Pacífico y partes del Amazonas superior. Este meteórico crecimiento solo fue posible gracias a una organización social y política extraordinariamente completa. La sociedad inca era estrictamente jerárquica y ordenada, y esto quedó plenamente reflejado en la imponente arquitectura del Machu Picchu. El control estatal, de la mano de obra y de los recursos, mantuvo a un ejército bien adiestrado y proporcionó la fuerza de trabajo y los materiales necesarios para llevar a cabo los proyectos de los arquitectos, ingenieros y administradores. Un plano de las calles de Cuzco, la capital de los incas, que aún concuerda claramente con el trazado actual de la ciudad, muestra la intersección de las principales carreteras que unían a la capital con los márgenes del imperio. Los 16.000 kilómetros de calzadas pavimentadas, puentes y túneles son un ejemplo de la habilidad y de la eficiencia de los incas. Pero existía una grieta en este estado de cuasi bienestar. Todo el poder emanaba de un solo hombre, el Supremo Inca. En 1525, Huayna Cápac murió, dejando dos pretendientes rivales al trono, Huáscar y Atahualpa. Las disensiones internas dividieron el imperio y comenzó una sangrienta guerra civil. En este momento llegaron los españoles al mando de Francisco Pizarro, de 50 años de edad. El número de los invasores no superaba a los 180 hombres, pero estaban todos motivados por su celo religioso y una abrasadora ambición. Poseían la gran ventaja de disponer de caballos, armas de acero y armaduras, y en México habían aprendido a utilizarlas con mayor eficacia contra los indios. Al principio apenas necesitaron combatir. Cuando alcanzaron las tierras altas de Perú, en 1532, Atahualpa había derrotado hacía poco a su hermano Huáscar y estaba acampado con su ejército de 80.000 hombres cerca de la ciudad de Cajamarca. Recordando cuán útil había sido secuestrar a Moctezuma para Cortés en México, Pizarro apresó a Atahualpa durante un parlamento y le retuvo como rehén, solicitando un enorme rescate. Cuando el rescate fue pagado, Pizarro ya le había mandado asesinar. Sin su líder divino, debilitados por la guerra civil y azotados por las epidemias de enfermedades europeas, los pueblos de los Andes sucumbieron ante los conquistadores. Sin embargo, hoy en día aún sigue habiendo millones de indios de pura sangre, como el pueblo aymara que vive en Bolivia. Las lenguas de los mayas, de los aztecas y de los incas aún se hablan. Los campesinos aún visten, comen y cultivan sus tierras de un modo muy parecido al de sus antepasados. Pero para bien o para mal, el destino político de Latinoamérica se hallaba ahora en manos de los europeos.